Hablar de Colombia siempre es complicado cuando se atraviesan en el camino figuras como Álvaro Uribe. La historia política contemporánea de Colombia se ha movido alrededor de la figura de Álvaro Uribe. Y en este momento en el que el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en su peor momento en opinión pública, en acción y en gestión, nada mejor que sacar a pasear otra vez la figura de Álvaro Uribe para mover a la opinión pública hacia situaciones de polarización que beneficie, por supuesto, a ese bando criminal del socialismo del siglo XXI que en este momento encabeza Gustavo Petro. Por supuesto que las cosas van de esa manera y por supuesto que cuando hablamos de Álvaro Uribe, hablamos de un periodo histórico de Colombia que todavía no ha sido lo suficientemente estudiado. Y que además de eso tiene en la acera de enfrente a los derrotados, narrando la historia a su manera y dejando perfectamente claro que jamás le perdonarán a Uribe haberlos derrotado militarmente. En este juicio, como en mi vida pública, siempre he procurado decir la verdad. Anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable por soborno y fraude procesal. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumenta. Cuando estamos hablando, en efecto, de Álvaro Uribe, hablamos de la Colombia de los últimos 26 años. Ese país, esa nación que a pesar de sí misma se mantiene allí y que con Álvaro Uribe de por medio sigue dando una batalla contra las fuerzas asquerosas de la narcoguerrilla que se niegan a rendirse. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Hoy más que nunca, la fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Punto. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Te quebrarán las piernas para venderte las muletas. Y después que te vendan las muletas, te las expropian. Y cuando te las expropian, le echan la culpa a Uribe, al Centro Democrático, a los Turbay, a López Miquelsen, a Lleras Camargo, a Pumarejo, a Pastrana Arango, a Pastrana Borrero. Todos van a Virgilio Barco, todos van a ser culpables, menos ellos. Ellos siempre son inocentes, son la gente más inocente del mundo. Qué cosa tan impresionante todo bicho, ¿no? Y de paso una partida de ladrones que te robarán la ceniza y el cenicero, la ropa y el ropero, la flor y el florero, el muerto y el entierro. Te robarán las almojábanas, te robarán las empanadas, te robarán las arepas, te robarán las cachapas de choclo, te robarán los buñuelos, te robarán el ajiaco, te robarán el sancocho, te robarán la melcocha, ¿sí? Te robarán la bandeja paisa. Te robarán la ropa vieja, te robarán el miche, el aguardientico, el carajillo, el café, la forma de caminar, las ganas de vivir y atalabar los floreros. Y si no te gustó, porque muy probablemente tienes muy probablemente a una Francia Márquez tatuada en la nalga derecha. Y en la nalga izquierda tienes un helicóptero. Qué cosa tan terrible, Dios mío. Álvaro Uribe, Colombia, Petro. Todo para el mismo sitio. La construcción del socialismo del siglo XXI y uno de los principales enemigos de ese socialismo del siglo XXI, como lo fue en efecto y lo ha sido siempre Álvaro Uribe. Álvaro Uribe ha sido enemigo de la construcción del socialismo del siglo XXI desde el momento en que se declaró en guerra en contra de la narcoguerrilla. Y en efecto, en medio de esa situación, podemos darnos cuenta de que, sin duda alguna, Álvaro Uribe ha recibido todas las embestidas de esa organización criminal que es el socialismo del siglo XXI a nivel nacional y a nivel internacional.
Pero la gente no entiende de qué se trata el socialismo del siglo XXI y cree que todo esto es unos políticos haciendo de las suyas y ya. Y resulta ser que el socialismo del siglo XXI, en su sección venezolana, que es el chavismo, ya ha llegado a un nivel metastásico donde ya no tienes un frente guerrillero, sino que tienes a unos represores dentro de tu barrio, dentro de tu comunidad, dentro de tu urbanización, dentro de tu edificio, dentro de tu calle, que se encarga de llamar a los colectivos criminales, de llamar a las fuerzas del régimen para que te persigan, para que te torturen, para que te tumben la puerta, para que hagan contigo lo que les da la gana. Y tienen todo el poder. Inclusive deciden cuándo puedes tomar agua, cuándo te puedes bañar, cuándo puedes comer, en qué momento y a quién le vas a comprar la comida, el cilindro de gas, etc. Para muestra un botón, y creo importante escuchar este audio en particular. Fíjense ustedes, otra prueba más de lo que las barbaridades del chavismo, las barbaridades que el chavismo hace en Venezuela, de lo que la estructura esa de las viejas malditas del CLAP logran hacer y lo que viene siendo el sueño del socialismo del siglo XXI. Escuchen muy bien. Buenas noches, mira, ahorita acaba de poner el agua Luis y desde ahorita él puso ya la hora, de esta hora hasta mañana. Así que procuren, no se llenen, después que llenen se acuestan a dormir. Pero mientras, bueno, tienen que llenar porque no hay prórroga de agua. Ellos son 12 horas para cada lado. El que llenó, llenó y el que no llenó, igualita la corta. Así de fácil. Esa es la información que han estado dando todo el día de hoy. Esa es la información. Esa es la orden. Es decir, ellos deciden cuándo tú tienes agua en tu casa, deciden cuándo te la quitan. Si tú tienes que trabajar, si estás cansado, si tienes otra cosa que hacer, a ellos no les importa. Igual te la van a quitar. Es cuando ellos digan. Es decir, tú te puedes bañar cuando ellos digan, tienes que lavar cuando ellos digan, tienes que someterte a lo que ellos digan. Eso es el socialismo del siglo XXI. Para el que lo quiera saber. Y recuerda, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos y seguimos. Pareciera que algunos necesitan ver de verdad si la mierda sabe a mierda. Y me perdonan el francés. Ven a Venezuela comiendo mierda y se antojan. Eso fue lo que hicieron los colombianos. No hay excusa, amigos colombianos, porque ustedes sabían quién era Petro. Ustedes sabían muy bien quién era esa sabandija. Ya lo conocían como guerrillero, ya lo conocían como alcalde de Bogotá, ya le conocían sus andanzas, sus vicios, sus malos pasos. Por lo tanto, ustedes conscientemente llevaron ese hombre a la presidencia. No se aflijan. Los venezolanos también lo hicieron. Los venezolanos llevaron a Hugo Chávez al poder por la vía electoral sabiendo que era un asesino, un conspirador, un perjuro, un traidor. Después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Y no tiene culpa el mono, sino quien le da la hojilla. Dentro de todo eso, termina ocurriendo entonces lo siguiente. ¿Cómo es posible que usted vea que una persona es capaz de tener como amigo y como aliado al destructor de un país y no tener en mente que esa persona pretende hacer lo mismo que su aliado? Es decir, si yo soy amigo del destructor de un país es porque estoy dispuesto a destruir el mío también. Pareciera que eso tampoco lo vieron los colombianos. Podría entenderse que en México, que está lejos de Venezuela, territorialmente quizás no estén tan al tanto. Podría pensarse también, qué sé yo, en España no podrían estar tan al tanto. Pero Colombia, que está pegado de Venezuela. Colombia, que es un hermano siamés de Venezuela pegado por la espalda, no debería haber ignorado todo lo que esto ocurría, todo lo que estaba ocurriendo. En el año 99, Hugo Chávez llegó al poder. En el año 2000, Álvaro Uribe Vélez llegó al poder. Álvaro Uribe Vélez decidió declararle la guerra a los grupos irregulares del ELN, la FARC y asociados militarmente, con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, con una acción militar organizada y bien estructurada.
con golpes certeros en contra de las estructuras que sostenían a la FARC y al ELN, sin pararse en artículos. Todo el que era aliado de la FARC y el ELN tenía que temer que Uribe actuara contra ellos, como pasó con el imbécil de Rafael Correa cuando le cayó encima el poder militar colombiano al refugiar en el territorio de Ecuador a el bandolero jefe de la FARC, Raúl Reyes, que desde el territorio colombiano organizaba las acciones en contra del Estado colombiano. Desde el territorio de Ecuador le permitía organizar la guerra contra Colombia. Por supuesto que lo pasaron a mejor vida. En aquella acción que terminó causando la ira de Hugo Chávez y amenazando con irse a una guerra, etcétera, etcétera. Todas esas estupideces las vimos. Álvaro Uribe, en efecto, el único delito que ha cometido Álvaro Uribe es haber librado una guerra en contra de la narcoguerrilla. Al haber librado esa guerra en contra de la narcoguerrilla, el gran error fue pensar que solo él lo podía hacer. No organizó un movimiento que pudiese tener, desde el punto de vista político, la continuidad necesaria para llevar esa guerra hacia el mínimo, y deja nada más y nada menos que el camino abierto a ese personaje que era Juan Manuel Santos. Así, Juan Manuel Santos termina firmando unos acuerdos de paz que son mentiras, porque sigue las acciones de la FARC y del ELN, le dan el premio Nobel y a Uribe le dan una sentencia condenatoria por haber ganado la guerra durante los 8 años que gobernó, por haber ganado la guerra contra los grupos guerrilleros, pero no los derrotó del todo, los dejó vivos y mira lo que tenemos. Por lo tanto, tampoco es que Uribe le haya salido todo bien. Ni los derrotó del todo, por supuesto era una fuerza muy poderosa y lamentablemente además no tuvo una continuidad en las acciones que había organizado contra esa y que había ejecutado en contra de esa narcoguerrilla. Y por supuesto tuvo el respaldo, el enemigo de Colombia tuvo de respaldo nada más y nada menos que a Hugo Chávez. En una mesa de 3 patas hablo de cómo Hugo Chávez construyó el lamentable sistema que vivimos y padecemos aún en Venezuela. Por eso es que es necesario saber y entender. Una mesa de 3 patas. Si usted quiere saber lo que hicieron en Venezuela para construir esta desgracia que tenemos, si usted quiere saber cómo evitar que ocurra en su país conociendo lo que pasó en Venezuela, le ofrezco mi libro, Una mesa de 3 patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Tester testarudo. ¿Será que necesitamos un software para detectar cuál candidato en realidad es un izquierdista asqueroso que quiere acabar con nosotros? Es una buena idea. De repente puedes tú ser quien termine creando y diseñando ese software. Entra al universo de la tecnología de la mano de Tester Testarudo y conviértete en uno más de los cientos de miles de testers de software que se necesitan en el mercado actualmente para llevarle el ritmo a la creación de software, que son de miles por día. Tester Testarudo te da todas las herramientas para que te formes en la materia y, por supuesto, la información que requieres para certificarte. Síguelos en Instagram, @TesterTestarudo, y entérate de todas las cosas que tienen preparadas para ti y para tu formación. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. El mejor bufete en materia de extranjería en España, Hispanidad, abogados y asesores. Déjate representar por los mejores ante las autoridades migratorias de España. El monstruo de Lagones está listo, preparado para salir a flote, para desmentir que él sea tan feo como Delcy Rodríguez o que tenga la misma mirada perdida de Gustavo Petro. ¿Será verdad que Nessie, el monstruo del lago Ness, se parece a Gustavo Petro? ¡Dios mío! Vamos a ir a Escocia cuando hablemos de Escocia en castellano para ver si lo descubrimos. Si sale es para desmentirnos o para confirmarlo. Y si no se asoma, algo nos oculta. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Unas vacaciones inolvidables de la mano de Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron a Uribe? ¿Qué ocurrió en este juicio? Por supuesto, la prensa de izquierdas, de habla hispana, está haciendo fiesta con el caso. Porque después de haber recibido los golpes contra Evo Morales, contra Rafael Correa, contra Cristina Kirchner, bueno, no, eso no es noticia. La noticia es Bolsonaro y Uribe. Claro está.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue encontrado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y absuelto por soborno a testigos. Se trata de un hecho histórico, dado que es la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta un proceso de este tipo en la justicia ordinaria. Pero ¿cómo pasó Uribe de ser acusador a acusado? La Fiscalía General de la Nación ha acreditado la existencia de la conducta punible y la participación en calidad de determinador del señor Álvaro Uribe Vélez. Uribe fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y desde entonces es el líder del partido Centro Democrático, opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro. En 2012 ocupaba una banca en el Senado y durante un debate sobre paramilitarismo, el senador del oficialismo, Iván Cepeda, lo acusó de vínculos con esas estructuras criminales, acusación que sostuvo desde entonces. Álvaro Uribe ha tomado toda clase de decisiones que han favorecido de una manera u otra a personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico. Uribe rechazó las acusaciones y denunció a Cepeda por supuestamente buscar de manera irregular testimonios de ex paramilitares para vincularlo a esos grupos armados ilegales. Pero en 2018, la Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda por falta de pruebas y en cambio ordenó iniciar una investigación contra Uribe. La Corte también señaló que a través de interceptaciones telefónicas sorprendentemente evidenciaron una realidad muy diferente a la denunciada. La Corte se refiere a llamadas en las que presuntamente el exmandatario habría manipulado testigos contra Cepeda. En 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria para Uribe por delitos de soborno y fraude procesal. Se lo acusaba de sobornar a testigos para inculpar a Cepeda. Entonces, Uribe renunció a su curul en el Senado y a sus fueros como legislador, y el caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria. Así, Uribe fue entonces liberado, aunque el proceso judicial en su contra siguió su curso, luego de que en 2 oportunidades se denegaran pedidos para cerrar el proceso. Se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. En abril de este año, el Ministerio Público solicitó llamar a juicio a Uribe. El proceso duró 67 días y tuvo decenas de testigos a favor y en contra del expresidente. Finalmente, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió condenar a Uribe por delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno de testigo. El exmandatario ha insistido reiteradamente en las audiencias públicas y durante la etapa del juicio que es inocente y que todo se trata de una venganza con fines políticos. Yo, que tengo una inmensa responsabilidad política, afronto un juicio. Lo he hecho con respeto a la justicia, a la señora juez. Mis discrepancias frente a la señora fiscal las he presentado con franqueza y con respeto. Pero no podemos olvidar que este juicio ha sido inducido por el actual gobierno, por su más representativo senador. Sin embargo, aún no está todo dicho. La decisión de este lunes es un fallo en primera instancia y todavía quedan por delante instancias procesales, como apelaciones e incluso la posible prescripción del caso si se extendiera el proceso hasta después del 16 de octubre. Y el rumbo de la causa podría cambiar. Estamos hablando entonces de un juicio que no va para ninguna parte, en primer lugar. Pero ocurre en un momento donde el gobierno de Petro está contra la pared. Y la izquierda, el socialismo del siglo XXI, siempre hace lo mismo. Cuando está contra la pared, se crea un evento que desvíe la atención. Esto le va a dar un tiempo de respiro a Petro con una pequeña ayuda de los medios de comunicación de izquierda, sobre todo el diario El País, cuyo propietario, el Grupo Prisa, es uno de los grandes inversores en la campaña de Petro y participantes además de los tinglados que en ese país se realizan a la sombra del gobierno de Petro. Más allá de todo eso, hay que decir que lo que nunca se resalta es que Uribe se puso a la orden de la justicia. Es decir, al contrario que Cristina Kirchner, quien permaneció aforada y que al contrario de lo que pasa en España, donde el socialismo se mantiene aforado para dilatar lo más que se pueda la acción y tienen que terminar actuando en contra de quienes tienen el fuero parlamentario. No, Uribe no esperó que lo sentenciara, él dijo yo voy, se quitó su fuero y fue al juicio. Y se defendió como cualquier ciudadano sin tener fuero parlamentario encima. Eso es importante, pero eso no se resalta. Eso no lo muestran, eso no lo dicen, eso no es importante. Luego,
está el gran maniqueísmo en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque debe ser llevado a juicio alguien acusado de tener vínculos con los paramilitares, si es que acaso eso es verdad, pero al que tiene vínculos con la narcoguerrilla se le lleva a la presidencia. ¿Por qué no se juzgó o no se juzga de la misma manera en la que se juzga a Álvaro Uribe, a la rata de Samper, quien recibió dinero para su campaña del cartel de Cali y él dice que él no sabía? Estas son las particularidades que tienen todas estas cosas. Por cierto, no se dice nunca que fue el propio gobierno de Álvaro Uribe quien desmontó las Autodefensas Unidas de Colombia y que le entregó a la justicia internacional a varios de sus cabecillas. Y que, por cierto, en el transcurso cayó el gran jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, que era Carlos Castaño. Dicen que asesinado por su propio hermano. En tal sentido, uno se lleva entonces a preguntar el asunto, porque aquí siempre se habla de la consecuencia, pero nunca se habla de la causa. Las Autodefensas Unidas de Colombia surgieron ¿por qué? Porque en los entornos rurales y en los entornos agropecuarios ya el ataque que había en contra de la actividad productora de los ganaderos y de los productores agropecuarios por parte de la guerrilla era de tal magnitud que el Estado no podía con ello, y los que tenían dinero, que eran los grandes hacendados, terminaron armando sus propios ejércitos. Entonces se habla de qué horrible lo que hacen las autodefensas, pero no hablan de lo que causó el surgimiento de las autodefensas. Eso es parte de cómo intentan con el relato modificar la historia. Pero hay un reportaje muy bueno donde se habla de las claves, como siempre la gente de la BBC, que son rojitos también, pero de vez en cuando hacen su trabajo. Uribe fue condenado específicamente por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. También estaba acusado de soborno simple, pero la jueza Sandra Heredia lo absolvió de ese cargo. Heredia leyó durante más de 10 horas el fallo que culpa a Uribe como determinador de los delitos, es decir, que el expresidente instigó a terceros a cometer estos delitos en su beneficio. Pero vayamos un momento a 2012 para entender bien este complejo proceso judicial. Ese año, el senador de izquierda Iván Cepeda acusó en el Congreso a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares tras recabar testimonios precisamente de líderes de estos grupos. Específicamente, Cepeda se refirió al Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia que se enfrentó a las guerrillas izquierdistas y a la que se le atribuyen miles de muertes de civiles durante el conflicto interno colombiano. El Bloque Metro fue fundado a fines de los 90 en el departamento de Antioquia, pocos años antes de que Uribe, quien es de Medellín, de este departamento, se convirtiera en presidente en el año 2002. Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, pero en 2018 esta instancia desestimó esa denuncia contra el senador y ordenó investigar a Uribe por manipulación de testigos en un supuesto intento de inculpar al senador y conseguir testimonios a su favor. En 2020, Uribe renunció a su escaño de senador y su caso pasó a la justicia ordinaria. La fiscalía pidió entonces el cierre del proceso por falta de pruebas, pero esas peticiones fueron negadas repetidamente por los jueces, quienes consideraban que sí habría indicios para investigarlo. Tras la llegada a la fiscalía de Luz Adriana Camargo en marzo de 2024, nominada por el presidente Gustavo Petro, Uribe fue llamado nuevamente al banquillo. En febrero de 2025 comenzaron a declarar los testigos. Así llegamos a este momento, 5 meses después, en que la justicia finalmente encontró a Uribe culpable. Al ser condenado por 2 de los 3 delitos, el tiempo de cárcel es menor al que previamente se había estimado. Antes de la lectura del fallo, pudo enfrentar hasta 12 años de prisión, pero ahora la fiscalía pide 9, mientras la procuraduría solicitó prisión domiciliaria. Se espera que la condena final se conozca en los próximos días. En cualquier caso, los abogados de Uribe podrán apelar. Jaime Granados, el abogado del expresidente, pidió a la jueza que se mantuviera su libertad hasta el final del procedimiento. También dijo que, hasta que no haya sentencia firme, se mantiene la presunción de inocencia de su defendido. Ahora el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá y en esta instancia se debe tomar una decisión antes del próximo mes de octubre, que es la fecha en la que prescriben los delitos. De ratificarse la decisión, la defensa todavía tiene el recurso de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia. Muchos en Colombia le han llamado a este el juicio del siglo. Primero, como ya te contaba al principio, jamás un expresidente había sido condenado en un juicio penal en Colombia, y eso ya hace que este sea un fallo histórico. Pero también porque hasta el último momento muchos no creían que el primero fuese Uribe, una figura tan poderosa y polarizante de la política colombiana. Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, politólogo de la Universidad de Antioquia, le dijo a BBC Mundo que se trataba de un hito, sobre todo porque se da en un escenario donde los políticos poderosos son prácticamente intocables y los espacios de procesamiento de expresidentes no generan
mucha credibilidad. En Colombia sigue habiendo niveles altos de impunidad y para los analistas destaca el hecho de que la jueza haya impuesto su criterio a pesar de la enorme presión mediática de los últimos meses. Los efectos políticos del fallo son por ahora impredecibles, aunque el abogado Carlos Cortés, entrevistado por BBC Mundo, cree que el veredicto será utilizado por quienes apoyan a Uribe para aumentar la confrontación. Cree, por ejemplo, que se cuestionará qué sucederá con los líderes de las guerrillas y se apuntará al hecho de que hoy un exguerrillero como Gustavo Petro ocupa la presidencia. Los politólogos consultados por BBC Mundo también creen que el caso Uribe será utilizado por todo el espectro político de cara a las elecciones presidenciales del año 2026. Aunque eso sí, Jean Basset, de la Universidad del Rosario, cree que el efecto tampoco será tan grande, ya que Uribe ha perdido popularidad y está alejado del centro de la vida política. Pero el tema es que hay una sentencia y que la sentencia tiene todos los ribetes de ser una orquestación política. Año electoral, una fiscal nombrada por Gustavo Petro, un exguerrillero derrotado en la presidencia y un expresidente que derrotó a buena parte de la guerrilla durante sus 8 años de mandato, sentado en el banquillo, cuyo único delito es haberlos derrotado. Aquí hay muchas cosas que se preguntan. La sentencia de la jueza es importante, sobre todo la capacidad que tiene la jueza para no saber leer. Esta instancia anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal, también respecto de los actos ejecutados en relación con el delito de soborno respecto del evento de Hilda Niño Farfán. Ahora se dice en el artículo 450 que el juez al momento de anunciar el sentido del fallo debe pronunciarse en relación con los mecanismos sustitutivos o la privación de la libertad. En virtud del artículo 450 de la Ley 906 de 2004, corresponde al juez de conocimiento, al momento de anunciar el sentido del fallo, ordenar la detención del acusado declarado culpable que se halle en libertad, cuando ello resulte necesario. No obstante, tal facultad también puede ser diferida hasta el proferimiento de la sentencia, sin que haya operado la ejecutoria del fallo de responsabilidad. Estamos hablando de una jueza que se le hace muy difícil inclusive leer lo que está sentenciando. Y además de eso, de una jueza que puede ser cuestionada inclusive en la fundamentación de esa sentencia. Pero eso ya sería una cuestión de los juristas. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que no hay manera de explicarse cómo en un Estado democrático un presidente que derrotó o que combatió hasta casi derrotar por completo a las guerrillas narcoguerrilleras, se encuentre procesado y condenado, mientras los que eran los jefes de esas guerrillas tengan cargos vitalicios como senadores en un congreso y hayan sido sometidos a una justicia hecha a la medida de las necesidades de ellos. Estas son las cosas que no se entienden. O sea, tú indultas, amnistías y le das premios a los guerrilleros y a quienes combatieron a los narcoguerrilleros los sentencias. Bueno, yo no sé. Eduardo Villegas, panas, cosas de comunicación para que nos ayuden a entender estas cosas, porque no se trata solamente de hacerte entender, sino también de entender qué dicen tus clientes, qué dicen tus subalternos, qué dicen tus colegas, qué dicen tus superiores. Comunicarse mejor es mejorar su vida. Por eso usted tiene que entender que Eduardo Villegas como coach de comunicación lo va a ayudar a mejorar. Llámelo de mi parte y va a obtener la primera sesión completamente gratis para que evalúe sus necesidades y pueda llegar, en efecto, a comprender lo que significa las herramientas efectivas de comunicación que te permitirán mejorar tu comunicación para mejorar tu vida. EasyTax2Go no solamente es la empresa número 1 en materia de preparación de impuestos para terceros de habla hispana en los Estados Unidos, sino que también ofrece la posibilidad de formarte en el área. Fórmate como preparador de impuestos y establece tu propia clientela, tu propio negocio, bajo la tutela, bajo la formación que te va a dar EasyTax2Go y utilizando la marca EasyTax2Go como paraguas mientras arrancas y, por supuesto, haces todo lo que necesitas para abrirte camino en el mundo de la preparación de impuestos en los Estados Unidos. Comunícate con ellos ya, que ya están abiertas las inscripciones para los próximos cursos presenciales y online en los Estados Unidos. La preparación de impuestos tiene nombre, EasyTax2Go, con su analista estrella, Merángel Lanten, y el muchacho de la película, Leonardo García. De
todo puedo hablarte, y de una de las cosas de las que quiero hablarte es de la batalla contra el sobrepeso. El doctor Ricardo Pérez está ayudando a todo aquel que quiera dar la batalla contra el sobrepeso con un criterio médico a comprender el sobrepeso, a comprender la obesidad y a comprender los mecanismos médicos que existen para combatirlo, sea a través de las medidas quirúrgicas, sea a través del semaglutide o el Ozempic en sus distintas marcas comerciales. Hay que entender que todo pasa por una evaluación médica. El doctor Ricardo Pérez trabaja el asunto con responsabilidad. Comunícate con el doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Ni hablar de Gustavo Pérez. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiada sentencia, amigos. Demasiada sentencia chimba hecha por una jueza que no sabe ni siquiera leer lo que significa en un juicio los criterios judiciales. Póliza de seguro de salud en los Estados Unidos, póliza de seguro de vida en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que te encuentres. Y si se trata de garantizar el patrimonio que has construido en los Estados Unidos para que al tú no estar en condiciones de gerenciarlo quede en manos de tus familiares y no en tus herederos, y no en manos de un juicio eterno en una corte sucesoral, el fideicomiso en vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Yo a todas estas considero que cuando se revisa lo que hacen estos personajes, siempre hay que buscar el argumento que la parte juzgada utiliza en su defensa. El presidente Álvaro Uribe, en su propio canal de YouTube, presentó unos alegatos a la opinión pública antes de que se emitiera la sentencia. Una parte de esos alegatos me parece interesante porque se refiere fundamentalmente a la acusación por la cual se le condena. Quisiera que escucháramos completa esta parte donde Álvaro Uribe explica de qué se le acusa y por qué él considera que es inocente. En este juicio, como en mi vida pública, siempre he procurado decir la verdad. A lo largo de la vida pública, he expresado a mis coterráneos y a mis compatriotas la verdad de los hechos. Recordarán algunos que en el ejercicio presidencial siempre procuré que se dijera la verdad y asumí todas las dificultades. Por ejemplo, cuando hubo que lanzar unas bombas a un campamento de FARC que había invadido selva ecuatoriana y desde allá controlaba secuestros como el de Ingrid Betancourt, yo asumí la responsabilidad. También asumí la responsabilidad cuando nuestra policía logró sacar a Granda, canciller de la FARC de Venezuela. Y recuerdo que devastados por la noticia del asesinato del exministro Gilberto Echeverri y del gobernador Guillermo Gaviria, asumí la responsabilidad de narrar al país las dificultades que se presentaron en nuestro intento de rescate militar. Sobre este tipo de acciones, la opinión se dividió, pero dijimos la verdad a tiempo. No salimos con la excusa de hacer investigaciones exhaustivas. La señora fiscal dijo que yo pedía la verdad porque me habían descubierto la acción delictiva. Señala la señora fiscal una llamada el 26 de mayo de 2018 a raíz de columnas de dos periodistas que mostraban filtraciones de la Corte cuando a nosotros nos negaban el proceso. Esa llamada la tuve con el doctor Diego Cadena, a quien le reproché haber dado una entrevista a uno de los periodistas, persona que tergiversa todo lo que refiere mi nombre. También expresé en esa llamada que para manejar mis temas es necesario el sigilo de la discreción, la prudencia en las acciones y en las palabras. Era lo mínimo que se le podía pedir al abogado frente al periodista. Y agregó la fiscal que a partir de ese día, yo por temor a que me habían descubierto, empecé por teléfono a pedir por disimulo que se dijera la verdad. Está equivocada la señora fiscal. Desde el principio, antes del 26 de mayo de 2018, día de la famosa llamada, hasta el final, siempre pedí la verdad.
Pedí la verdad en conversaciones telefónicas, pedí la verdad en conversaciones personales. Así lo testificaron varias personas. Vicky Jaramillo dice que le pedí la verdad cuando me informó por teléfono y después en persona sobre la intención del recluso Monsalve de corregir la mentirosa acusación. Lisa Ruth narró cómo habló con mis hijos y conmigo. Dijo que haría la investigación sobre Juan Carlos Sierra el Tuzo, siempre y cuando nosotros no pretendiéramos que la respuesta fuera la que buscábamos. Le dijimos que nos interesaba la verdad. Los chats de conversaciones entre Vicky Jaramillo, Ricardo Williamson y el doctor Diego Cadena siempre confirman que yo pedí la verdad. Ricardo Williamson en el juicio narró que le preguntó a Vicky Jaramillo si ya había hablado conmigo sobre la intención de Monsalve de decir la verdad y sobre la respuesta mía. Agregó Ricardo Williamson que Vicky le expresó que yo pedí que hablara con el doctor Cadena y que se dijera la verdad. En una llamada del 22 de marzo del 2018, manifesté a Juan Guillermo Villegas que lo único que yo quería de Monsalve era la verdad. Esa llamada fue muy anterior a aquella señalada por la señora fiscal del 26 de mayo de 2018. La analista de comunicaciones, Carolina Vargas Villamil, contestó en el juicio que no escuchó que el doctor Cadena o yo pidiéramos mentir o callar. Pero por supuesto, los alegatos de Uribe de poco van a valer. De poco van a valer, porque aquí no se está juzgando un delito que él haya podido cometer. Aquí lo que se está juzgando es que él es enemigo del socialismo del siglo XXI y por lo tanto hay que meterlo preso. Punto. Y eso vale para Bolsonaro, eso valió para Trump en los juicios que le siguieron, eso valdrá para todo aquel que se enfrente, eso vale para Marine Le Pen en Francia, eso vale para todo aquel que se enfrente al aparato súper poderoso del socialismo del siglo XXI donde quiera que se encuentre. Porque de eso es de lo que se trata, de sacarlo del medio. Si no los pueden matar, los meten presos y a veces hasta las dos cosas. Ha habido reacciones disímiles a esto y creo que son interesantes las reseñas de la gente de NTN24. Secretario de Estado Marco Rubio. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Congresista María Elvira Salazar, hoy no se hizo justicia en Colombia, se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Mario Díaz Balart. La persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es una evidente violación del Estado de Derecho y refleja el avance de fuerzas extremo izquierda que controlan a Gustavo Petro. Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos. Colombia da un paso más hacia la ilegitimidad. Encabezaré una delegación bipartidista de senadores y altos funcionarios del gobierno para reafirmar nuestro compromiso con Colombia y su gran pueblo. No es demasiado tarde y Colombia puede salir más fuerte que nunca. Congresista Carlos Jiménez. Hoy presenciamos una injusticia en Colombia. Se ha consumado una persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe, un líder valiente que salvó a su país del terrorismo y enfrentó a las FARC. María Corina Machado, líder venezolana. Presidente Uribe, en estas horas tan duras y complejas que está enfrentando, le hago llegar toda mi solidaridad, confianza y afecto. Sé que la verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro. Mucha fuerza. Bueno, parece que María Corina Machado ha decidido, ahora sí, hablar de gente a la que tenía como aliada en un momento y de la cual dejó de hablar en otros momentos. Bueno, qué bueno. Felicidades. Pero más allá de todo esto, hay algo que no se puede dejar de lado aquí, que son los juicios que se le están realizando en el mundo a los políticos. Y el tema del famoso lawfare, no, de que aquí se aplica un lawfare. La izquierda, cuando los condenan a ellos, eso es lawfare. Cuando condenan a alguien que no es de izquierda, eso es justicia real. Entonces uno no comprende cómo cuando condenan a Trump, cuando condenan a Bolsonaro y cuando condenan a Uribe,
eso sí es verdadera justicia, pero cuando condenan a Lula, cuando condenan a Cristina, cuando condenan a Correa, cuando condenan a Evo Morales, eso es lawfare. Eso no es justicia real, eso es persecución. Y aquí es donde termina perdiendo el ciudadano y termina perdiendo el Estado de Derecho, porque se siembra la duda sobre la justicia. Porque el ciudadano siempre termina pensando, ¿qué pasa si este político, sea cual sea, es culpable? Pero la acción contra él se realiza de forma partidista. Y siendo culpable se le declara inocente por cuestión partidista, o siendo inocente se le declara culpable por cuestión partidista. Y además de eso, lo que está siempre en la mente del ciudadano común en todos los países del mundo, que no se trata igual que la justicia no trata igual a una persona con poder que a un ciudadano común. Que cuando se trata de una persona con poder, hay celeridad en los tribunales, hay jueces distintos, hay actuaciones más rápidas de la fiscalía y de las instituciones, hay inclusive medidas especiales y cárceles especiales. Es decir, que los tipos, aunque vayan presos, van a cárceles donde, por supuesto, están en mejores condiciones o los dejan en su casa. Y el ciudadano común entonces termina pensando que la justicia es simple y llanamente para los pendejos, para los tontos, para los que no tienen poder, sea poder económico, sea poder político, sea poder mediático, sea poder eclesiástico, sea los 4 poderes de lo que le va a Fermín Mármol León en Venezuela. Entonces, el asunto va más allá de si estos personajes de la política son culpables o son inocentes. A mí me parece que este juicio contra Uribe por ninguna parte está intentando demostrar un delito. Lo único que están intentando es llevar a Uribe a la cárcel y, por supuesto, asestarle un golpe a los enemigos del socialismo del siglo XXI en Colombia, en medio de un grave conflicto a lo interno del gobierno de Petro, que ha demostrado que no puede con el país, porque si no puede con su propio gobierno y con su propia vida, ¿qué va a estar él pudiendo con el país? Pero en medio de todo esto, en medio además de un ambiente preelectoral, donde evidentemente ahora no habrá que posicionarse en función de Petro y sus barbaridades, sino en función de Uribe inocente o culpable. Es decir, le cambias el leitmotiv a la campaña electoral a partir de este momento, porque ya no se va a discutir sobre las pésimas actuaciones del gobierno de Petro, sino que se tiene que discutir sobre si Uribe es culpable o es inocente y sobre con quién está usted, con Uribe o contra Uribe. Polarizar fuera de lo que le hace daño al socialismo del siglo XXI, que es el gobierno de Petro, los conflictos con su vicepresidenta, los 7 gabinetes que lleva, las actuaciones y las locuras que el señor dice. Ya eso no va a ser lo que polarice la contienda electoral. Ahora lo que va a polarizar es si Uribe es culpable o es inocente. Por cierto, ya se olvidó el atentado contra Uribe Turbay. Sigue agonizando el señor, sigue en un hospital y ya se escapó uno de los testigos de la cárcel, un menor de edad. Todavía está, como decían en el llano venezolano, el caso está encaratado. Más turbio que un carato. Y ya no se discute del asunto. Y todas las barbaridades que está haciendo el gobierno de Petro van a pasar ahora bajo la mesa, porque los medios van a poner todo el foco en la sentencia contra Uribe. Ya no se va a hablar entonces de los conflictos que hay a lo interno del petrismo y del socialismo del siglo XXI, capítulo Colombia. Por eso es que lo que tenemos que decir es que el socialismo del siglo XXI es perverso y es capaz de hacer las peores cosas. Si no, pregúntenle a Chávez. ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.